curso gratuito de inglés básico a 2. El Tecnológico les da la cordial bienvenida a esta tercera sesión académica. Indicarte que nosotros como institución estamos ubicados en Perú, en la región de Apurímac, provincia de Andahuaylas. Asimismo, contamos ya con 7 años de experiencia orientado a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ya se encuentran disponibles nuestros cursos para el mes de agosto. Tenemos ingeniería de idiomas, educación, salud, automática, gestión administrativa. Son más de 20 cursos disponibles para la primera semana del mes de agosto. Usted se puede inscribir al 979-483-728. O caso contrario, realizar su inscripción de manera personal y directa por nuestras redes sociales. Nos ubicas en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram. Asimismo, estimados participantes, recuerden cualquier pregunta o consulta, no duden en realizarlo de manera interna. Mi celular es el 991-373-87 para sus preguntas, dudas o consultas. Nuestra docente del curso es la profesora Tracy Annie Pauta, especialista en inglés básico. La frecuencia son los días lunes, miércoles de 6 a 7:30 y la duración de 2 semanitas. El día que estaríamos abarcando el Simple Past Tense, un tema muy bonito e interesante. Las clases van a ser grabadas, son materiales que se comparte cuando la sesión ya termine. El examen final es este miércoles, después de nuestra última sesión académica. Si aprueba este examen, una nota mayor igual a 14, vas a poder tramitar tu certificado con mención en inglés básico a 2 a nombre de la institución tecnológica. Sale con 90 horas académicas. Para ello es importante que usted tenga una nota probatoria para que pueda tramitar. El costo simbólico de 40 soles cuenta con un código QR y un código único de registro. Asimismo, si usted aplica algunas de las actividades y convenios, aplicas un descuento especial del 50% que tramite su certificado. Bien, vamos a realizar una pequeña oración para dar inicio a esta sesión programada para el día de hoy. ¿Me acompañan todos, por favor? El texto bíblico está tomado del capítulo 1, versículo 9. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es nuestro texto bíblico. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojitos. Gracias, Padre, por un nuevo día, por la oportunidad de conectarnos en las horas de la noche. Pedirte por cada uno de nosotros para que nos puedas perdonar cada pecado que cometimos el día de hoy. Asimismo, te pido por cada uno de los participantes para que los puedas ayudar y darles mucha fortaleza. Te pido por toda la familia del tecnológico y nuestros líderes en especial, el ingeniero Yuri y la licenciada Raquel Maya, para que los puedas iluminar y bendecir en todo momento. Escucha las peticiones que tienen en sus corazones, saben las situaciones que todos estamos atravesando cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser fuertes, danos mucha inteligencia para enfrentar y tomar las mejores decisiones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén con cada uno de ustedes, estimados participantes. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas gratuito de Inglés Básico. Adelante, por favor, estimado docente, ya puede activar el audio y compartir pantalla. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Denme un segundo, por favor, para compartir pantalla, ¿ok? Chicos, ¿ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Ok, thank you. Ok, chicos, buenas tardes de nuevo, ¿cómo están? Espero que estén bien, se encuentren bien. Bueno, this is our
third session, nuestra tercera sesión. El miércoles ya es nuestra última, entonces espero que aprovechen estas dos últimas sesiones bien y aprendan mucho. Okay, so today we're going to talk about, hoy día vamos a hablar y aprender acerca de simple past tense. Vamos a aprender affirmative and negative questions, regular and irregular verbs, y the pronunciations of it, the pronunciation of these verbs. Okay. So today we are going to have a fun class. I hope. Hoy vamos a tener una divertida clase, espero. Entonces, antes de eso, ¿cómo están, chicos? Are you okay? How do you feel? Are you happy, angry, nervous, sad? How do you feel? How was your weekend? ¿Cómo fue su fin de semana? Stressful, worried, aburrido. Fue estresante, ¿por qué, Anita? Why? Ok, chicos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. So, okay. A ver, give me a second, please. Okay. Give me a second para empezar la clase. Okay. Give me a second. Yeah, okay, so this is third session. Okay, we're going to start. Vamos a empezar. Okay, como les dije, as we know, today the class is... ¿Están viendo mi pantalla? Creo que no, ¿no? ¿Están viendo la diapositiva, chicos? Creo que no. Voy a volver a compartir, esperen. A ver. Sí, ahorita en un momento, chicos. Es que creo que no estaban viendo mi pantalla. Voy a volver a compartir. A ver, where... Ay, ok. Ahora sí, ¿no? Now, yes, right? Now, yes, right? Ok. Ya. Como les dije, today is... We're going to learn about a simple past. Hoy día vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar al tiempo y vamos a viajar al pasado, porque hoy día vamos a aprender a cómo expresarnos en inglés en pasado, hablar de nuestras acciones o cosas que sucedieron en el pasado, ojo, que sucedieron y terminaron, ¿ok? Ocurrieron y terminó en el pasado. Por ejemplo, como les estaba preguntando, what did you do yesterday, por ejemplo? ¿Qué hicieron ayer? En mi caso, a ver, coménteme en español qué hicieron ayer. Por ejemplo, en mi caso, yo viajé ayer. ¿Ustedes qué hicieron? A ver, escriben, chicos. Yo viajé y es una acción. Nada. Ok, Ledesma dice que fue al parque. Ok. Ya, por ejemplo, yo, como les dije, viajé ayer. Y hoy vamos a hablar sobre cómo decir esa acción en pasado. Y ojo, como les dije, eso de yo viajé ayer es una acción que sucedió en el pasado y ya terminó, porque ahorita yo no estoy viajando, ¿verdad? Ahorita yo estoy dictándole las clases, entonces esa acción de viajar ya pasó, ya ocurrió ayer. Entonces de eso se va a tratar la clase de hoy, de acciones que ya pasaron y ya terminaron, ¿ok? Y ya no está ocurriendo en el presente. Ok. So, first we're going to, vamos a hablar, esperen, give me a second, please. Creo que siento que me están escuchando entrecortada. Voy a apagar un rato mi cámara para que se escuche mejor, chicos. Ok, the first
And we're going to learn the sentences in affirmative and negative statements. Vamos a aprender a hacer oraciones en forma negativa y forma afirmativa, ¿ok? Vamos a aprender a hacer oraciones de forma negativa y afirmativa. Como ya les dije, el pasado simple se usa para hablar de acciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. Y ahora vamos a hablar de cómo decir esas oraciones en pasado en forma negativa y en forma afirmativa. Ok, en el pasado simple, los verbos es igual para todos. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. Por ejemplo, acá tenemos los pronombres I, you, he, she, we, they. Significa que para los pronombres que le subrayé acá de rojo, usamos el mismo verbo. Es decir, como ustedes saben, as we know, en Spanish, el verbo, por ejemplo, este verbo visited, que es visité, en español, para los pronombres el verbo cambia, ¿verdad? Por ejemplo, yo en español digo yo visité. Y para referirme a otra persona se dice tú visitaste, ellos visitaron, nosotros visitaremos. Y ven que ahí el verbo cambia. Por ejemplo, no puedo decir tú visité, ¿verdad? No puedo decir así. Entonces cambia el verbo. Dice tú visitaste, nosotros visitamos, ellos visitaron. Y ahí ven que el verbo se transforma. Pero en inglés, it doesn't matter, no importa, el verbo no cambia, es the same, es lo mismo para todos los pronombres que son I, you, he, she, we y they, es el mismo. Entonces, o sea, en inglés se utiliza el mismo verbo, no como en español que tienes que cambiar para cada pronombre el verbo. Ok, en inglés no sucede eso. Entonces, para I igual the same verb, visited. Para you, the same. Para he, the same. Para she, the same. Para we, the same. Para they, the same. ¿Ok? En este caso dice, I visited Tokyo. Yo visité Tokio. You visited Tokyo. Tú visitaste Tokio. She visited Tokyo. Ella visitó Tokio. Entonces, como se dan cuenta, el verbo es the same, es lo mismo. No cambia. No cambia. Si el pronombre cambia, el verbo no cambia. ¿Se mantiene? ¿Ok? Hasta ahí me entendieron, ¿verdad? Sí, sí voy a enviar Nancy el PPT de la clase después de la clase, Nancy, ¿ok? Claro, Héctor, pero recuerda que no todos los verbos se añade el ed, que hay verbos irregulares que ahorita voy a explicar, ¿ok? Ya, entonces voy a seguir explicando. Entonces, eso, el verbo no cambia indiferentemente que si el pronombre puede ser you, we, el verbo es el mismo. Entonces, para formar el pasado simple usamos la forma base del verbo y como dijo Héctor, se agrega el ed, pero eso solo sucede en los verbos regulares, porque en el inglés tenemos verbos regulares y irregulares, ¿ok? Tenemos dos tipos de verbo. Y en ese caso quiero enfatizar que si bien el verbo no cambia para los pronombres, ojo que para los pronombres, si me refiero a you, we, they, el verbo se mantiene igual. Como ya hace un momento les expliqué, hay verbos regulares e irregulares, que hay verbos que toda la forma de ese verbo cambia a otra palabra, como el go, por ejemplo. El go, voy a escribir acá, a ver. El go, esperen, creo que ya, el go significa ir, ese verbo es irregular, porque en el pasado, en pasado tú no, para que te refieras al pasado, tú no le puedes agregar a este verbo el ed, porque es un verbo irregular. Entonces, en pasado tú dices went, ¿ok? Went. Y ya ven que ahí la forma
del verbo cambia, no es el mismo, no es la misma. ¿Ok? Es went. Entonces, si bien ese verbo cambia, porque es irregular, para yo referirme a los pronombres, el went se utilizaría para todos estos pronombres igual. O sea, she went, he went, we went, they went. ¿Ok? Si bien el verbo cambia, como les dije, porque es irregular, went, para los pronombres se mantiene igual. ¿Ok? No como en el español, como les dije, dices yo fui, tú fuiste, nosotros fuimos, ellos fueron. Ven que el verbo cambia, pero para el inglés no. Si bien es irregular y el verbo go es irregular y se cambia, pero para los pronombres se mantiene el mismo, el went, en pasado. ¿Ok? No sé si hasta ahí me dejo entender. Igual, luego de esta explicación les voy a dar una lista y les voy a mostrar una lista de algunos verbos más conocidos que son irregulares, porque la lista es larga en sí, o sea, hay bastantes verbos irregulares que se tendrían que aprender, pero con los que se aprendan los más comunes, creo que normal. ¿Ok? Ya hasta ahí también me entendieron, ¿verdad? Claro, sí, Ledesma, en español cambia de diferentes formas, pero en el inglés, como te dije, se mantiene para todos los pronombres. O sea, es el mismo, no cambia el verbo como en el español. Ya, ok. Y eso, chicos. Ahora para... Eso es sobre oraciones afirmativas, ¿ok? Ahora veamos las oraciones negativas. Acá está justo, acá esto es negativo. Ahora las oraciones negativas, como acá le subrayé de amarillo, se utiliza el did not o su forma con contracción que es didn't, o sea, con contracción que es didn't o el did not, más el verbo base que es visit, en este caso. ¿Ok? Ahora, acá el verbo ya se mantiene, ya no está en pasado, nada, sino está en su forma base, en su forma normal. ¿Ok? No está el verbo modificado, porque acá ya está el auxiliar, que es did not, que puedes decir did not o didn't, su forma contraída. Ok, y acá el verbo ya no cambia, se mantiene igual a su forma normal. No puedes decir acá, I didn't Tokyo. Visited Tokyo. No puedes decir, I didn't visit Tokyo. No puedes decir eso. Sino tienes que decir, I didn't visit Tokyo. Yo no visité Tokio o yo no fui a Tokio, yo no visité Tokio. Ok, acá la forma del verbo se mantiene y es el didn't o didn't not más la forma normal del verbo, porque acá ya está el auxiliar que nos está diciendo que esa acción se hizo y ocurrió y terminó en el pasado. ¿Ok? Entonces, como también ven acá, el didn't se utiliza para todos los verbos, para todos los pronombres por igual, para el I, she, we, you, they, igual, y la forma, más la forma base del verbo que se mantiene sin cambios. Ok, entonces, igual acá el did no cambia como hemos visto en el verb to be, que no es que para algunos pronombres tenemos que utilizar el are y para otros pronombres el is. Acá no sucede eso, o sea, acá el didn't o el did not is the same all of pronouns. So, es igual para todos los pronombres, ¿ok? Se mantiene. Puedes decir we did not o we didn't, you didn't, they didn't, I didn't, he didn't, she didn't, ¿ok? It doesn't matter. It's the same of all of the
The pronouns. Ok. Hasta ahí me entendieron, ¿verdad? Mira acá igual el mismo ejemplo. Didn't start. Ella no empezó una compañía. En afirmativo, started. Acá en afirmativo, pues sí, el verbo se cambia, o sea, se agrega el ed o si es irregular, se cambia por completo, pero en negativo no, se mantiene el mismo. ¿Ok? Acá justo dice, in negative statements, use did not or didn't add más the base form of the verb. ¿Ok? Entonces, ves acá también dice, in the simple past tense, the verb form is the same for all persons. Es el mismo para todas las personas, para todos los pronombres. El verbo, the verb. Okay? So, now I'm going to teach the rules. Les voy a enseñar algunas reglas que deben de saber para convertir los verbos en pasado. ¿Ok? Porque, ojo, que no todos se les agrega el ed. ¿Ok? A todos no se les agrega el ed, solo a algunos. Entonces, ahorita vamos a aprender las reglas de ortografía para el pasado de los verbos irregulares. Ok. So, the first is the word of move. Move significa mudarse. Y en pasado es moved. ¿Ok? Moved. Moved. Entonces, if the verb ends in E at D, ¿qué quiere decir esto? Si los verbos que terminan en la vocal E, solo le agregamos la D al final del verbo. Como ven acá, termina en E y solo le agregas la D, ¿ok? Le agregas la D porque termina en E, entonces le agregas la D nada más, no le puedes agregar el ED, ¿ok? So be careful with that. Ahora, the next is start. If the verb ends with a consonant, at it, agregas el ed. ¿Qué quiere decir esto? Verbos que terminan en consonante, como vemos aquí, el start termina en la T, le agregamos el ed. El ed. Acá sí, porque acá termina en consonante. ¿Ok? Acá terminaba en vocal y por eso no se podía agregar el ed. Teníamos que agregar solo la D. ¿Ok? Entonces, si termina en consonante, se agrega el ed, y si termina en vocal, solo la D. So don't forget that. The next is study. Study, ¿qué dice ahora la regla de este verbo? If the verb ends with a consonant, change el consonante Y, este consonante, y le agregas y más el ed. O sea, le cambias la Y por el I y le agregas el ed. Entonces, ¿qué quiere decir? Verbos que terminan en consonante, en la consonante Y, le cambiamos la Y a I y le agregamos el ed. Y así se studied, ¿ok? Entonces, si termina en consonante, le agregas la ed, pero si termina específicamente en la Y, le cambias esa Y por la I y le agregas el ed, más el ed. ¿Ok? So don't forget that. Ahora, the next is play. If the verb ends with a vowel, add it. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Verbos que terminan, verbos de una sílaba
que terminan en una consonante o vocal consonante, como acá vemos no, este es play, ¿verdad? Play, play, estaba hablando del stop, ok, sorry. Acá es lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo, pero en este caso, acá no vamos a utilizar la misma regla del study, sino es diferente porque verbos que terminan en vocal, como es el caso de play, le agregas ed, ¿ok? Le agregas ed, solo agregamos ed. Play, plate, 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 ¿ok? En pasado. Solo le agregas ed. Ya. The next is stop. Stop, stop. Ok. Ahora, verbos de una sílaba, que en este caso el stop, stop, que termina en consonante, el stop termina en P, termina en consonante, ok, vocal o consonante, le agregas el ed, también le agregas ahí el ed. Entonces, stop, stop it, stop, ok. The next is fix. Fix, fix es arreglar, creo. Ok, para fix, the rule is verbos que terminan en W, que es W, o X, que es X, como en este caso el fix, que termina en X. Ok, simplemente le agregamos el ed también. Fix, fix. Ok, si termina en W, que es W, o X, que es X, le agregamos el ed. Ok. Ahora, igual si acá estuviera el verbo show, por ejemplo, le agregas el ed, show it. Ok. Ahora, el 7 es occur. 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 Ok. Ahora, para esto hay la regla es un poco tediosa porque la regla nos dice verbos de dos sílabas que terminan en consonante, vocal y consonante. Y ese caso de occur, porque acá está consonante, vocal y consonante. Ok. Y vemos que el occur, cuando tú dices occur, ¿quién se lleva la mayor fuerza de voz? Las últimas tres letras, ¿verdad? Porque no dices occur, sino occur, ¿verdad? Entonces, el acento está en la última sílaba y por lo tanto, ahí también le agregas el ed, como ven acá. ¿Ok? Ahora, the next is listen, the verb listen, que significa escuchar. Hasta ahí me están entendiendo, ¿verdad, chicos? ¿Ya no está mi pantalla? ¿No están viendo mi pantalla, chicos? Chicos, ¿ya no están viendo mi pantalla? A ver, voy a volver a compartir. Qué raro. A ver, voy a volver a compartir. Ya, ok. Es que me habían dicho que no lo veía. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ay, ya. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en listen, ¿verdad? Ok. The listen, it's the same.
Es lo mismo si el verbo tiene dos sílabas y termina consonante, vocal, consonante, pero la última sílaba no lleva, bueno, en este caso no, es diferente porque si la última sílaba no lleva el acento, solo le agregamos el ed porque cuando pronunciamos decimos listen, ¿verdad? No listen, ¿ok? Entonces se le agrega el ed porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Y ya, es eso, chicos. Básicamente, en la mayoría, como si vieron, en la mayoría de los verbos sí se agrega el ed, pero no en todos. Tienen que tener cuidado, como les dije en la primera palabra que es move, porque ya termina en vocal y no en consonante, entonces solo se agrega la D. Y study porque termina en consonante y no en vocal, entonces se le cambia la consonante y por la Y, perdón, por la I y se agrega el ed. Entonces, tengan en cuenta eso, o sea, no siempre se dé, por lo general sí, pero no siempre hay algunos casos, como les expliqué, que no siempre se dé, sino que se cambia o se agrega solo la D o se agrega la I, ¿ok? So be careful with that. Ya hasta ahí no tiene ninguna duda, ¿verdad? Para pasar a next. Mm, mm, mm. Ya, ok. The next is, vamos a hablar sobre los, como les dije que existen verbos en pasado, bueno, existen verbos en pasado, pero verbos irregulares en pasado. Acá hay una pequeña lista, a little list, una pequeña lista, este, de los verbos más comunes, para que sepan, como les dije, la lista es larga, pero ahorita vamos a ver sobre los verbos más comunes. Ya ustedes ven en su casa la lista o se aprenden, porque existen muchos verbos, pero yo les recomendaría aprenderse los más comunes y así ya los que se utilizan más. Y eso. Entonces, para recordar nada más, acá está, como les dije, en affirmative statements, bueno, perdón, en negative statements, the verb is the same, the base form is the same, o sea, se mantiene, es igual. Y se utiliza el auxiliar did not o didn't, como ven acá, didn't. Y acá forget, por ejemplo, acá mira es un verbo irregular, si se dan cuenta. Forgot es en pasado y forget es en presente, o bueno, su forma base, her birthday. Ok, por ejemplo, I didn't forget her birthday. Yo no olvidé su cumpleaños. Acá yo olvidé su cumpleaños. I forgot her birthday. Yo olvidé su cumpleaños. ¿Ok? Este verbo es irregular y está en pasado. Este verbo está en su forma base porque acá ya está el auxiliar didn't o did not, que ya nos está diciendo que esa acción ya ocurrió o fue en el pasado. ¿Ok? Entonces, in this case, we're going to start to learn about the irregular verbs. Y acá también les dice lo mismo, chicos. Lo mismo que ya les expliqué. Ok. Now, acá tenemos present, past, present, past, present. En presente, en pasado, en presente, en pasado. Begin y began. Began. Begin and began, que significa empezar. Bring and brought, brought, que significa traer y trajo. By and both, both, eh,
choose en chose, que significa elegir. Buy es comprar. Come, came. Do, did. Hice, did. Y do, hacer. Drink, drank. Tomar. Eat, ate. Comer. Fall, feel. Caer, caerse. Feel, in felt. Significa siente y sentí. Forget, forgot, lo que está en el ejemplo, que significa olvidar y olvidé. Get, got. Get, got. Give, gave. Give, gave. Go, went. Go, went. Have, hand. Have, hand. No, new. No, new. Leave, left. Make, made. Hacer, o sea, hacer y hecho, ya está hecho. Made. Meet, met, reunirse, reunió. Paid, paid, pagar, pagó. Read, read. En este caso de read, como ven, el verbo no se agrega id, no cambia la forma, is the same. O sea, acá con read, con leer, no sucede nada. Como les dije, no agregan el ed y no cambian no cambia su forma, se mantiene. Is the same form. Is the same form of the base, de su base. Ok, run, run, run. Say, said. See, bear. And saw, vio. Sing, sang. Cantar, cantó. Speak, spoke. Take, took. Teach, lo que estoy haciendo ahorita, enseñar. Y en pasado es that. That. Think, pensar. Y en pasado thought. Thought. Wear and wore. Ok. Wear significa vestirse. Ok. Y acá tienen estos verbos en pasado y en presente que son irregulares porque cambian su forma base, o sea, no es lo mismo, no les agregas el ed o la d, nada, sino la forma cambia completamente, ¿ok? Entonces, por ende, en nuestras oraciones afirmativas, por ejemplo, como ven ahí, I forgot her birthday, yo olvidé su cumpleaños, ahí el verbo está en su forma pasada, ¿ok? Y en su forma pasada y irregular, ¿ok? Entonces, pero como les dije, para cualquier, para todos los pronombres es lo mismo, o sea, si bien el verbo cambia la forma, pero se mantiene por los consonantes, porque no cambia por los consonantes el verbo, sino porque es irregular, más no por los consonantes, como les dije que sucede en el español. Ok, y en el caso de negativo, utilizas el auxiliar did not or didn't, y el verbo es en su forma base en presente. Ok, entonces, eso chicos. Estos son los verbos que cambian, que son irregulares, como les dije, hay un montón, y estos son los más comunes, como drink, drank, ate, eat, ate, feel, felt, y así. Ok, ¿no está ahí todo claro? A ver, chicos, si me entendieron, armen oraciones con esos verbos y en afirmativo y en negativo en el chat. A ver, rapidito, por favor, very fast, para ver si me entendieron. ¿Qué no están viendo, chicos? Perdón, ¿no están viendo mi pantalla? ¿En verdad no vieron lo que expliqué?
Qué raro, chicos, porque a mí me sale que sí estoy compartiendo. Pucha, seguros que no vieron porque creo que es de algunos de sus conexiones a internet, porque les juro que sí, sí a mí me salía compartiendo. Entonces lo vuelvo a explicar porque no vieron. González, tu oración está en negativa, pero recuerda que el verbo se mantiene en su forma base y recuerda que forgot está en pasado y para el negativo se utiliza el verb en su forma base en el presente y es forget. Entonces sería I did not forget his anniversary. ¿Ok, González? Ya, Soledad, voy a volver a explicar rapidito. Qué raro que no se haya visto. Ajá, ahora sí, González. Ahora sí está bien. No te olvides de eso. Es su forma base del verbo. Solamente en oraciones afirmativas podrías hacer con el verbo en pasado. Ujú. Positivas. Ujú. Ya, como les estaba diciendo, voy a volver a explicar porque están diciendo que no vieron mi pantalla. No sé por qué, qué pasó. I don't know what happened. But anyways, very fast, okay? Como te dije, a ver, Soledad, acá, acá presenté los verbos en pasado, pero que son irregulares. This is irregular verbs, o sea que cambian su forma por completo. Y pues estaba diciendo que tienen que saber estos verbos irregulares, ya que no siempre, como les dije, se agrega el verbo ld o la d. Va a depender si el verbo es regular o no, porque, como les dije, cambia toda la forma del verbo, pero no por el perdón, no por el pronombre, sino más es por el verbo, porque en inglés hay verbos regulares y irregulares, y acá estaba presentando algunos de ellos, como estaba diciendo, began, que es empezar, drink, drunk, que es tomar, give, gave, que es dar, give, gave, meet, met, sing, sang, speak, spoke, take, took. Y así que esto es tomar, esto es hablar y esto es cantar. Entonces está explicando estos verbos que son irregulares, que solo son algunos, porque les dije que existe una lista larga y pues obviamente en la clase no vamos a ver todos, porque como les dije es inmensa, pero con tal que se sepan los más comunes está bien. Y estos son los verbos más comunes que se utilizan. Entonces, estos son los verbos que cambian para armar tus oraciones y no te equivoques, como acá hay una oración que les estaba diciendo, que es en afirmativo, por ejemplo, que es forgot, y esto es un verbo regular, porque la forma normal de ese verbo en presente es forget, pero cuando quiero decir yo olvidé, en pasado se dice I forgot, yo olvidé. Entonces, cuando es positivo, como ya expliqué, el verbo cambia, si es irregular, cambia, y dirías I forgot, porque es irregular. Y acá dice I forgot her birthday, olvidé su cumpleaños. Pero cuando es negativo, utilizas el auxiliar didn't or did not, que como les dije es para todos los pronombres igual, más su forma base, o sea, su verbo en presente, ¿ok? Porque ya acá el didn't está anticipando que esa acción ocurrió en el pasado y ya terminó. Entonces acá dice I didn't forget her birthday, no olvidé su cumpleaños. Y eso. Y eso era básicamente. Sí, Ledesma, exacto. Eso mismo lo que escribiste en el chat. Ujú. Sí, como les dije, ya es el auxiliar didn't or did not más el verbo en su forma base, ¿ok? Porque
ya nos está anunciando que esa acción ocurrió, entonces el verbo se mantiene. Ujú. El único cambio que habría acá es el temita con una oración afirmativa. Ver si es irregular o no irregular y ver si se agrega el ed o el y más el ed o solo la d. Depende de las reglas que ya les expliqué. Entonces, y ahora sí se ve mi pantalla, ¿no? Entonces, y ahora escríbame súper rápido sus oraciones en pasado y en afirmativo y en negativo, sí, súper rápido. Mm, Mayita, tu oración está en presente. Ahora eso escríbelo en pasado. I saw a movie yesterday. Ajá, muy bien, Abigail. Muy bien, very good. A ver, sigan escribiendo, chicos. Hasta ahí sí todo claro, ¿no? Porque veo que algunos de ustedes sí están escribiendo bien sus oraciones. I did, I did not study. No estudié. Ajá, sí está bien, Mayita. I didn't see a movie yesterday. Ajá, muy bien, Abigail. Sí está bien. I, I wrote yesterday. Escribí ayer. I did. Aranda, tu oración está mal. No sé si lo quieres hacer en negativo o en afirmativo, porque si es negativo te falta el not y sería drink, el verbo. Pero si lo quieres hacer en afirmativo sería I drank coffee. Y no everyday, porque everyday es time expression. Para el presente es una expresión de tiempo para utilizar en presente. Entonces, no tiene concordancia tu oración. Escribí la carta. Yo escribí la carta. No, yo escribo la carta. Yo escribí la carta. Yo no escribí la carta. Ajá, muy bien, Ledesma. I studied, I studied English sometimes. Yo estudié inglés a veces. Sometimes también es un frequency adverbs. Yo creo que el sometimes no iría porque no tiene mucha coherencia la oración con ese sometimes. Creo que lo eliminaría Mafaldo. Aida. Aida Mafaldo. She trans, she transuse. Ajá, sí, está bien, Paola. Ujú. Ya, chicos, sí, vi que entendieron. Entonces está bien. He ate apple. Ya, apple, pero no es doble L, sino doble P. You didn't buy clothes. I didn't drinks. Sería drink nada más, no drinks, porque estás hablando en singular y no en plural. Entonces, Roxana sería drink. He- Ahora sí, Héctor, está bien. For exam, I studied for the exam. Yo estudié por los exámenes, sí, está bien. For exam, sí, está bien. Sí, está. Ya, ok. Sí, está bien, chicos. Ya, ahora vamos a aprender. No, Soledad. Eight, recuerda que no, porque eight está en pasado y recuerda que si quieres decir en negativo, la oración en negative form recuerda, el auxiliar did not, pero el verbo en presente o en su forma base, que en este caso sería it, ¿ok? No ate, porque está en pasado. Y cuando es negativo el verbo, no está en pasado, porque ya estás utilizando el auxiliar. Ya, ok, sí están bien, chicos. Ya, ahora vamos a aprender cómo hacer to o make the questions, cómo hacer oraciones. Entonces, es muy fácil para armar oraciones, como ven en la pizarra.
Al inicio utilizamos el auxiliar did más el subject, que ustedes ya saben que es el subject, más verb, y un short answer, que en este caso es yes, I did, sí, sí, yo hice, o no, yo no hice, o yo no fui, o sí, yo fui. ¿Ok? Porque estas horas, estas preguntas que al inicio está el did, son preguntas directas como para responder sí o no. ¿Ok? Por ejemplo, did you go? Tú fuiste y dice, yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Y acá, como les vuelvo a decir, el verbo igual en las preguntas, ¿ok? Ojo, se mantiene en su forma base. Acá yo no estoy diciendo, did you go when? ¿Ok? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, did you go? El verbo está en su forma normal. ¿Ok? Entonces no se olviden eso. Acá el verbo se mantiene en su forma normal. A ver, ustedes armen una pregunta con lo que les expliqué. Muy bien, Soledad, pero esa es el final del it, bórrala, porque es I, A y la T. Y lo demás está bien. Did you buy a car? Ok. A ver, ¿quieres que repita ahorita las preguntas? ¿Cómo hacer preguntas? Did he have market? Ok, ahorita repito, Soledad. Como les dije, the simple past tenses para hacer yes, no questions. La estructura es el did, subject, más el verb y short answer, que es yes, I did, no, I did, porque como les dije, estas preguntas que empiezan con el auxiliar did son preguntas directas como para responder sí, yo fui o sí, yo hice o no, yo no hice, para responder sí y no, no para dar más información, extra information, no. Son preguntas directas y como les dije, acá está el auxiliar did, por lo tanto el verbo se mantiene en su forma base. Ok, como ven ahí, did you go, no puedes decir did you went porque ya está el auxiliar did. Entonces no puedes decir did you went, sino did you go. Ahí el verbo se mantiene, igual que en las oraciones negativas. Entonces no se olviden eso. Ok, y ya le estaba diciendo que armen sus preguntas. Did you run rest yesterday? Yes, I did. Ajá, muy bien, Abigail. Ahora sí, it's everything clear, Soledad. ¿Está todo claro? Did you eat my apple? ¿Te comiste mi manzana? Sí, está bien, Paola. Muy bien. Muy bien, Paola. A ver, Soledad, haz una oración. Write your sentences. Did she sing your birthday? Yes, she did. Muy bien, Andrea. Exacto, Ledesma. Ajá. Se mantiene el verbo en su forma base. Ajá. The base verb. A ver, escriban, chicos, sus oraciones, perdón, sus preguntas utilizando esa estructura, a ver si entendieron. A ver, escriban. Did we eat? Nosotros comimos galleta. Ujú. Sí, está bien, Lu. To go to school. ¿Tú fuiste a la escuela? Sí, muy bien, Maicelo. Muy bien, Maicelo. Ajá. You eat an apple. Eso no es pregunta, Misael, porque te faltó el auxiliar did. Did you visit your mom? ¿Visitaste a tu mamá? Sí, muy bien, chicos. Ajá. Did you eat meat? ¿Comiste carne? Sí, muy bien, Aida. Sí, chicos, muy bien, me entendieron. Se ve que sí me entendieron. Did you drink soda? ¿Tomaste gaseosa? Did you eat the banana? ¿Comiste plátano? Did you go to the cinema? Sí, está bien. Did you go to... ¿Fuiste al cine? Está bien.
No, Mayita, no, justo les dije que eso no vayan a hacer. Did you go to the study? No went, porque en las preguntas, al igual que las oraciones negativas, el verbo se mantiene en su forma base. It's the same, ¿ok? No, no cambia. Entonces no puedes decir did you went, sino did you go to study. Fuiste a estudiar, ¿ok? Porque ya estamos teniendo acá el auxiliar did. Did you go to study? El tú es con la O, no con el tú. Se pronuncia tú, pero no se escribe así. Maíta. Did you go a supermarket? Ajá, sí está bien. Ya, ok, chicos, sí. Sí, me entendieron. Ok, ahora the next. ¿Fuiste al gimnasio? Ajá, muy bien, Ada. Ok, the next is questions, pero es lo mismo, son preguntas, pero en estas preguntas se va a utilizar el WH más the word. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar el when, how y where. Y estas preguntas sí son para dar respuestas largas porque nos van a preguntar con when, how, where y qué significan estas palabras. Estas palabras significan, por ejemplo, when significa cuándo, how, cómo y where, dónde. ¿Ok? A ver, Soledad, el tuyo, did you eat an apple? Yes, I did. Sí, está bien, Soledad. ¿Ok? Wait, wait. Ok, entonces, estas preguntas no son directas como las que vimos hace un momento, que son con oraciones, que son con respuestas de sí o no. Acá sí te puedes explayar porque son preguntas con estas palabras que te preguntan, por ejemplo, when did you study? ¿Dónde estudiaste? Entonces puedes decir, perdón, ¿dónde no? When es cuándo. When did you study? ¿Cuándo estudiaste? I studied last night, por ejemplo. Studied, y acá, claro, studied, ¿por qué? Porque mi oración está negativa, perdón, en positiva. Entonces, el verbo tiene que estar en pasado. Y last night, que es algo nuevo que ahorita les voy a enseñar, son time expressions, pero son past time expressions. Acá me falta escribir. Son past time expressions que se utilizan, son expresiones de pasado. Por ejemplo, acá tenemos el last year, ago, yesterday y last night, que significa el año pasado. Ago es hace, por ejemplo, decir, por ejemplo, I went to the concert last year. Ok, fui el año pasado a un concierto, por ejemplo. Or I studied yesterday, estudié ayer. O, por ejemplo, como les dije que yo viajé ayer, podría decir I traveled yesterday, viajé ayer. Ok. Y last night, que significa anoche. Entonces, esas oraciones esas oraciones las podrías agregar los past time expressions para enfatizar aún más que esa oración ya ocurrió y ya terminó en el pasado, ¿ok? Esos son los time expressions y estos son when, how, where, que significa cuándo, cómo y dónde. Y lo demás ya saben que va con más el did, el subject y el verb. Ok, entonces en en las respuestas tú te puedes explayar porque te están preguntando cómo sucedió, cuándo sucedió o dónde sucedió. Entonces tú tienes que dar más información que solamente decir yes, I did, no, I did. Ok, por ejemplo, acá dice, where did you go? ¿A dónde fuiste?
I went to my friend's party. Fui a la fiesta de mi amiga. ¿Ok? A ver, how did you homework? How did you do your homework? I used my textbook and notes to do my homework. Utilicé mi cuaderno y mis notas o mis apuntes para hacer mi tarea. Porque le está preguntando cómo hiciste, how, cómo. Y where es dónde, a dónde fuiste. Entonces dices, I went to my friend's party. Yo fui a la fiesta de mi amigo. Acá dice, when did you study? Como les dije, ¿cuándo estudiaste? I or she studied last night or last year or last week, la semana pasada, I don't know. Ok, entonces a ver, armen ustedes sus oraciones y con esta oración, perdón, ahora, armen sus preguntas y respuestas y utilicen los times expressions, a ver, para sus respuestas. A ver, chicos, escriben. A ver, escriban, chicos. ¿Están ahí? A ver, Ledesma, when did you run in the park? ¿Cuándo tú corriste en el parque? Muy bien, sí está bien. I ran in the park last week. Sí está bien, Ledesma. Pero, ajá, como les dije acá también, chicos, no, el verbo se mantiene en su forma base, o sea, no cambia. Study, do, go, no cambia, se mantiene en su forma base, o sea, not change the verb. No se cambia el verbo. Se mantiene en presente porque acá sigue apareciendo el auxiliar did. ¿Ok? Sigue apareciendo el auxiliar did. I had a baby last year. Tuve un hijo el año pasado. Ajá, muy bien. Muy bien, González. A ver si estoy viendo, chicos. Y el ago, como les dije, significa hace. Por ejemplo, podría decir I traveled 1 year ago. Hace un año. Or I visited to my grandfather's 1 year ago. Visité a mis padres hace un año. Entonces el ago es para decir hace cuánto. Where you go to meet us? When did you was to London? No entiendo tu pregunta, Tania. Creo que es when did you travel, maybe, to London? Where did you travel? How did you do sleep last night? ¿Cómo dormí? ¿Cómo hiciste para dormir ayer? Anoche, ok, sí está bien. Paola, where did you play volleyball? ¿Dónde jugaste volley? How did was your day? Creo que está mal, Maída, tu pregunta. Formúlela bien. Ok, chicos. Ahora vamos a aprender la pronunciation. A ver, where did play yesterday? ¿Dónde jugaste ayer? Yesterday play. Ya, pero dirías yesterday I played. Te faltó el subject para responder la respuesta. Dirías yesterday I played in the park. Ok. Ok, Lu. Ya.
Ok, ahora the pronunciation. Voy a tratar de avanzar rápido para hacer un quiz juntos y después, para que hagan un quiz ustedes, ¿ok? Pero, a ver, where did you work? ¿Dónde naciste? Ajá, sí, muy bien, Ada. Ok, so, now the pronunciation. How to pronounce the verbs in the past. ¿Cómo pronunciamos los verbos en pasado? Bueno, hoy vamos a aprender cómo se pronuncian los verbos en pasado en inglés cuando, por ejemplo, terminan en ed, et, cuando terminan et o terminan en it, t y así. Entonces, comencemos. Pronunciación con la T. Cuando el verbo termina en un sonido suave y no vibrante como los sonidos P, K, S, CH, perdón, SH, CHF y la TH, se pronuncia con la T. Ok, ahora me van a entender mejor. Por ejemplo, cuando tú dices help, si tú te tocas la garganta, al final, cuando terminas de decir help, al inicio vibra, ¿no? Porque al momento de decir help sí vibra, pero cuando dices esa P, help, ya no vibra, ¿verdad? Cuando te agarras el cuello. Entonces, cuando no es un sonido vibrante, es un sonido suave, al final de ese verbo que para empezar está en su forma normal en presente, que es en este caso help, al momento de tú pronunciar en pasado, se pronuncia con la T, como helped. Tienes que hacer un énfasis como la T, ¿ok? Helped, helped, helped. ¿Ok? Lo mismo sucede con el ask, porque cuando dices ask, al momento de ya terminar la oración, la consonante K no se siente, ¿verdad? Porque no vibra. Cuando dices ask se siente suave y no es vibrante. Por lo tanto, cuando tú pronuncias, dices en pasado asked, asked, y tienes que hacer un énfasis al final con la ¿me entienden? Con la asked, asked, ¿ok? Entonces tienen que ver en la forma base del verbo, en su forma normal, cómo es la pronunciación, para que sepan cómo se pronuncia en pasado, pero más que todo tomarle mucho énfasis al final. ¿Cómo es al final? ¿Vibrante o suave? Como les dije, en este caso, help, help es suave, entonces, por lo tanto, se pronuncia helped, help. Entonces, eso, si pones tu mano en tu garganta y no sientes vibración, es un sonido suave. ¿Ok? Como vemos ahí, el help y el ask. ¿Me entendieron, verdad? Y hacer énfasis, helped, helped. O asked. Siempre termina ahí. Ahora, the next is pronunciation of la D. Cuando el verbo termina en un sonido vibrante, cuando nos agarramos la garganta y el sonido es vibrante, como los sonidos B, G, V, Z, M, N, R, L o una vocal, entonces se pronuncia con la T, como vemos aquí, que es play. Si bien acá termina en la consonante Y y acá no está, no se tienen que llevar por eso, dejar llevar por eso, sino por la pronunciación, como les dije, porque cuando tú pronuncies, dices play, ahí está la E y play, play, en presente, no, play.
Entonces, y cuando tú pronuncias eso, cuando dices play, sí se siente un sonido vibrante, ¿verdad? Cuando agarras la garganta y al final de la oración, perdón, de la letra, cuando tú pronuncias play, hay un sonido vibrante. Entonces, cuando sucede eso, la pronunciación es con la D. Entonces dices played, 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 de, played, 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 ¿ok? Played, played, ¿ok? Y ahora lo mismo con call. Con call is the same. Call termina en L, ¿ok? Cuando tú pronuncias call, call, hay un sonido vibrante cuando te agarras la garganta por la L, ¿no? Cold, cold. Entonces, como les vuelvo a decir, con estos sonidos vibrantes se pronuncia con la D y sería en pasado cold, cold, de, hay cold, cold, de. ¿Ok? Entonces, don't forget that cuando no es vibrante, es con la T, como el help, helped, helped. Cuando es vibrante, es con la D, como el cold, 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 ¿ok? Ahora, the last, ¿ok? Si el verbo pronunciation with it, la I y la D, it, si el verbo termina en T o D cuando pronunciamos, vamos a pronunciar en pasado el verbo con la I, it, ¿ok? Ahora me explico mejor. Acá vemos que el verbo, su sonido termina con la T, ¿no? Start, start, start. Termina con la T, T, ¿verdad? Start, start. Cuando es en presente, start. Entonces, para decir en pasado le agregas el I más D. Started, started, started. En pasado sería started, started, ¿ok? Porque la palabra, cuando tú pronuncias, termina en la T. Start, 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 ¿ok? Entonces, en pasado sería started, 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 porque le agregas el id. Lo mismo me pasa con la palabra one, porque one termina, cuando tú pronuncias, al terminar de pronunciar termina con la T, ¿verdad? Want, want, want. Entonces, en pasado sería wanted, wanted, ¿ok? Wanted, wanted. Porque al momento de pronunciar termina en T. Entonces, no se olviden, acá acá con la pronunciación I más D, no importa, it doesn't matter if the finally pronunciation of the word, si al final de la pronunciación de la palabra termina, perdón, si es vibrante, termina vibrante o suave, no importa, porque acá te tienes que enfatizar si termina con T al final, cuando tú pronuncias si termina con T o D, como es el caso de start or want, ¿ok? Entonces, no se confunda. Entonces, chicos, ¿está ahí? ¿Entendieron? Yes or not. Ok, chicos, entonces no se olviden de eso. Yo entiendo que es difícil, Tatiana, pero don't worry, if you practice, si practicas, vas a mejorar y vas a aprender mejor, porque el inglés se aprende practicando. Entonces no se olviden para la pronunciación, que es very important. La pronunciation en pasado, si termina el verbo, si cuando tú pronuncias el verbo en presente
al final de la pronunciación termina en un sonido vibrante o no vibrante, tiene que fijarse en eso para saber si al momento de pronunciar va a ser con la T o con la D, y si termina en la T o D al momento de pronunciar como el start o want, agregar el I más D para pronunciar started, por ejemplo, o wanted. Okay, so it's everything clear, right? Está, está todo claro, ¿no? Chicos, está claro. Entonces, sí. Entonces, como hacer un recap o rapidito. Entonces, no se olviden, chicos, que la simple past se utiliza para hablar acciones que ocurrieron y ya terminaron, ¿ok? Y para oraciones afirmativas es la forma del verbo sí cambia, o sea, para oraciones negativas, perdón, positivas es, por ejemplo, ahí vemos visited, ¿ok? Y para las negativas, la forma del verbo se mantiene, pero también recuerden que no siempre al verbo se le va a agregar el E más D o la D, sino que puede cambiar toda la forma, va a depender, como les dije, si es irregular o no, o regular, pero no va a depender del consonante, perdón, de los pronombres, ¿ok? El verbo no cambia por los pronombres, cambia porque si es irregular o regular, ¿ok? Y cuando es negativo, no se olviden que la forma base del verbo se mantiene. Ya, y para preguntar, the same, ¿ok? The same. Solo que, y no se olviden que existen verbos irregulares y hay una lista que se deben de aprender, ¿ok? Y para las preguntas, como les dije, igual el verbo no cambia, se mantiene, porque ya acá está el auxiliar did, y el verbo se mantiene, como por ejemplo el go, no puedes poner did you went, porque that is incorrect, that is impossible, ¿ok? Y ahora, ya pues acá son oraciones, perdón, son preguntas para ser directas, para obtener una respuesta de yes or not, y acá ya para obtener una respuesta con más información, utilizas estos tres, when, how y where. Y para enfatizar que esa acción fue en el pasado, para enfatizar, puedes utilizar estos time expressions o time past expressions, que son last year, ago, yesterday, last night, ¿ok? Para enfatizar que fue en el pasado. Y eso, y de las pronunciaciones, ya, yo supongo que se acuerdan. Entonces, don't forget that. Ok, now give me a second para compartir, para hacer un quiz juntos y luego ya ustedes hacen un quiz. A ver, voy a dejar de compartir un rato. Give me a 1 minute, okay? A 1 minute. Where is... Ya, ok, ya lo encontré. Entonces voy a compartir. Where is my... Toda la pantalla. Ya, just only one. Ok, ya, rapidito nada más. Ok. Ahora sí ve mi pantalla, ¿no? Ya, sí se ve. Ya, ley completa con la palabra correcta. In the affirmative form, we use the of the verbs. Ya, se utiliza en past, present, what form. En la forma afirmativa se utiliza los verbos en, no, pero es afirmativo, ojo, es afirmativa, chicos, y dice en las oraciones afirmativas.
o en la forma afirmativa se utiliza. No, como que present simple, Paola. Estamos en paz. No, chicos. No, chicos. Dice en las oraciones afirmativas, chicos, afirmativas, el verbo está en, más claro que el agua no puede ser. En oraciones afirmativas, chicos, el verbo está en pasado, presente, futuro. Por eso dice en oraciones afirmativas. Ajá, afirmativas, no negativas. En afirmativas, chicos. Tatiana dijo la respuesta. The verb in past. Exacto, el verbo es en pasado, chicos. ¿Por qué me dicen presente? No, el verbo está en pasado, Ledesma, porque es en affirmative form. Chicos, es en la forma afirmativa, es en pasado. ¿Por qué? Porque yo les dije que solo en la forma negativa, cuando esté el auxiliar did, did not, perdón, didn't, el verbo está en presente, pero cuando tú vas a hacer una oración afirmativa, tú tienes que decir, tienes que escribir, decir el verbo en pasado, no en presente. Ajá, sí, o sea, ajá, la pregunta estaba o sea, para completar, para escribir. Y acá dice, in the affirmative form, we use the, acá se completaba, past of of the verbs. Se utiliza los verbos en pasado. Ok, entonces no se confundan, chicos. The next. ¿Cuál es la pregunta correcta para la oración? My sister studied last night. Mi hermana estudió anoche. Mi hermana estudió anoche. ¿Cuál es la respuesta correcta? No le des más. Cuando es en un corte comercial, chicos, cuando es en una forma afirmativa, el verbo está en pasado, como el visited, ¿ok? Está en pasado, pero cuando es perdón, cuando es positiva está en pasado, pero cuando es negativa la oración, el verbo se mantiene en su forma base, su forma normal en presente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el did not o el didn't, ¿ok? Pero cuando la forma, cuando es presente, es la forma del verbo en pasado, ¿ok? Así que no se olviden, chicos, yo les dije. Ya, entonces la respuesta de esto. No le desma, utilizamos el verbo en pasado porque estamos hablando de simple past, de acciones pasadas, ¿no? Pero si tú quieres decir una oración en presente, el verbo lo utilizas en presente, va a depender del tiempo que quieras utilizar, pero ahorita estamos hablando del simple past y el verbo se utiliza en pasado cuando es una oración positiva, ¿ok? Did she study last night? Ya, ok. La 3, did she study last night? Ok. Creo que González tiene la respuesta correcta. Vamos a ver. ¿Seguro, Héctor, que es la B? Yo creo que no. O no sé. Vamos a ver. Tal vez estoy equivocada. Pero a ver. Vamos a ver. Exacto. Did she study last night? Porque, ¿por qué sería Did she study last night? ¿Por qué? Porque no está acá en la oración diciendo dónde estudió, sino cuándo estudió, ¿no? Y el where es para indicar dónde, no cuándo. Entonces, no sería el where she study, dónde estudia. Y aparte está en presente porque dice where she study, dónde estudia. Entonces, no tiene sentido. Entonces, sí sería la 3. No sé quién dijo la respuesta correcta, pero
Si alguien dijo la respuesta correcta, están bien. Ok, the next. Ahorita voy a enviar el link, terminemos esto y les envío el link del otro quiz, ¿ok? Don't worry, ok. ¿Cuál es la oración negativa de Rodrigo? De Rodrigo bought a book. ¿Cómo se transformaría esta oración positiva en negativo, chicos? ¿Cómo? Escriban rapidito para mandarles ya el otro quiz. Escriban a ver. Muy bien, entonces González y Mayita. Muy bien, very good. ¿Cómo sería la oración negativa de esto? Rodrigo didn't bought a book. Rodrigo not buy a book. Rodrigo didn't buy a book. La tres, naranja, ajá. Ya. Sí, yo también pienso lo mismo. I think the same. Of course, that is correct. Ajá, yes, chicos, muy bien. Ya, response if is true or false. In questions, en preguntas, en negative sentences, en negativo, we use the verbs in base form. It's true or false. Se utiliza el verbo en su forma normal, en su forma base. True. Ok. Yes, of course, true. Muy bien, chicos. Sí, true. True. Así que don't forget that, please. Ok. The next. Ley completa con la palabra correcta. The auxiliarity in the negative form is. ¿Cuál es? Ya les dije que es el auxiliar. Pero dice en negative form, ojo. En negative form, ajá, Esmeralda. Creo que sí, you're right. Ajá, es didn't or didn't not. Did not o didn't. Ajá, muy bien, porque decía en negative form. Muy bien, Esmeralda. Very good. Ok, the next. Ley completa la respuesta correcta. The auxiliary in question is, ya ahí ya creo que ya saben, chicos. ¿Cuál es? The auxiliary in question, en pregunta, ¿cuál es? Did. Ajá, muy bien. Ahí sí es did. Ajá. Exacto, porque ahí es did. En cambio, en lo de negativo, obviamente era did not o didn't. Ya, escribe la siguiente oración. Simple past. I have 3 dogs. Eso está en presente, ojo, está en presente. ¿Cómo diría en pasado? Tengo 3 perros. Tuve 3 perros. A ver, chicos, si escriban rápido. No, no le des más, está mal. Tuve 3 perros, ¿cómo diría? Recuerda que es una oración afirmativa. Ajá, muy bien, Anita. Sí, I have 3 dogs. Muy bien. I had 3 dogs. I had, ajá. Porque es irregular verb, right? Exacto. Ya, the next. Lees el siguiente párrafo, responde correctamente. Last week, I went to visit my grandparents. We watched TV in the afternoon. La semana pasada visité a mis abuelos y vimos televisión en la tarde. Did you visit your parents? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? Recuerden que esta gramática este vocabulario de grandfathers lo vimos a la primera sesión, si mal no me acuerdo, pero yes, seguro que es yes, seguros, are you sure, very sure? Porque recuerden, dice, did you visit your parents? Parents, parents. Did you visit your parents? Ajá. La primera, segura, Ledesma, que es la primera. Yo creo que no. Por ahí creo que dijo la respuesta correcta. A ver, no sé, pero no es la primera. Vamos a responder. Es no, I didn't, chicos. ¿Por qué? Porque está diciendo parents y tú has visitado a tus grandparents. Y yo les dije y les expliqué, parents es padres y grandparents abuelos.
No sé por qué se equivocan. Si ves, tienen que practicar porque ya recuerden que va a ser su examen. Entonces no se pueden confundir en esas cosas. Ok, the next. Exacto, Tatiana, exacto. Ok, the next is last. La lee y completa la respuesta. Completa la pregunta con correcta. Ya. ¿Cuál es? Did you visit your grandfather's? I visit my grandfather's last week. Por este type expressions, ya yo creo que acá es where, how, when, ¿cuál es? Este type expression significa la semana pasada. When, ajá, muy bien, chicos. When, ajá. When, sí. No, no, where. Pero también es válido when, ya. Me equivoqué acá poner la respuesta, pero es when. Sí, porque es el tiempo, porque hice la semana pasada. Y acá estamos hablando de semana, porque estamos diciendo last week. Si sería where, sería, pues, no, estaríamos explicando el lugar. Ok, at home, I don't know, in the park. Pero está, ya, ok. Escoge la pregunta correcta para, la respuesta es we saw Peter in the aquarium. ¿Cuál sería la pregunta? Where did you saw Peter? How did you see in the aquarium? When did you see Peter? How did you saw in the aquarium? ¿Cuál sería, chicos, la primera? Are you sure? Are you really sure, chicos? Yo creo que no es la primera. Yo creo. Ya, creo que González tiene la respuesta, creo. Es who did you see? González podría haber tenido la respuesta si sería con el who, pero ella dijo when. ¿Y por qué es who? Porque nos está mencionando a Peter. ¿Ok? Peter. Que también podría ser válido when porque, no, when no porque no, exacto, no hay un last expressions, perdón, un time expressions que nos diga last year, perdón, last week, yesterday, o sea, que nos diga el día. Simplemente nos dice dónde y quién. Entonces, podría haber sido where or who, que en este caso es who. ¿Por qué? Porque nos está mencionando quién es Peter. ¿Y por qué no sería acá el where did you saw? Porque acá el verbo está en pasado, saw. Y recuerden cuando se hace una pregunta, el verbo no tiene que estar en pasado, tiene que estar en presente. Por eso es que esa es la respuesta correcta, porque acá el verbo está en presente y además porque está con el who, pero también podría haber sido where, porque nos menciona dónde y quién. Ya, chicos, entonces, that is all. Creo que por el tiempo, chicos, no sé si se va a poder hacer un quiz. Pero yo les mandaría el link y ya lo hacen después de la clase. Yo les mando el link y lo programo. Le mando el link a la asistenta y programo el quiz y ya lo hacemos después de la clase. ¿Les parece? ¿Les parece, chicos? Ok, entonces yo le mando el link a la señorita. Entonces, that is all, but antes, before you go, vamos a orar un rato para agradecer este tiempo de aprendizaje. Entonces, les invito a cerrar sus ojos. Gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje. Espero que hayan aprendido un montón y que les ayudes a tener una buena semana. Y pues, gracias por traerlos a clases. Espero tenerlos también el miércoles y bendice la vida de todos. Amén. Gracias, chicos. Los veo el miércoles, que es nuestra última clase, nuestro finally class. Entonces, no se olviden de practicar, por favor. Don't forget to practice, porque van a tener un examen. Entonces, no se olviden, chicos. Gracias. Y no se olviden de asistir. Muy bien, muchísimas gracias, estimada docente, por la clase impartida, sesión número 3. De igual manera, agradecer y felicitar a cada uno de ustedes por haber concluido con esta penúltima sesión académica. Recuerden, por favor, cualquier pregunta, duda o consulta, no duden en realizarlo de manera interna. Mi celular es el 991
373-227. Asimismo, la frecuencia de nuestro curso son solamente los días lunes y miércoles de 6 de la tarde a 7:30. El día miércoles estaríamos abarcando la sesión 4 que corresponde a Pass of B, ¿sí? Comunicarte que todas las clases son grabadas. Mañana temprano les estoy compartiendo las clases grabadas, sus materiales académicos en cuanto a la docente me remita, les estoy compartiendo de esta sesión académica. Asimismo, tendremos nuestro examen final el día miércoles. Después de clases, las clases son con total normalidad en nuestro horario establecido, de 6 a 7:30. Pasando la hora de 7:30, vamos nosotros, estimados participantes, a realizar el examen respectivo. Para que puedas tramitar tu certificado es importante aprobar el examen con una nota mayor o igual a 14. El costo es de 40 soles, un costo muy simbólico para que puedas acreditar lo aprendido. Asimismo, te sale con mención en inglés básico A2. Cuenta con un código QR y un código único de registro para su respectiva validación. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta, estimados participantes? ¿Ninguna? Muy bien, ninguna. Envía la clase anterior. Sí, nada, si no te preocupes, voy a enviar la clase anterior juntamente con la clase del día de hoy para que puedan repasar. Los materiales también los voy a enviar. Jacqueline, ¿tienes alguna duda o consulta? Yo escribiré al interno. Muy bien, Fran Dibel, no te preocupes. Te estoy apoyando y respondiendo de manera interna si en caso me escribes. Aida, gracias. Aida, Josué, Ronaldo. ¿Cuándo es el examen? Me dice Lu. El examen es este miércoles, después de nuestra cuarta sesión académica. Vamos a desarrollar nuestro tema número 4 y después de ello estamos tomando el examen, ¿sí? No se preocupen aquellos que quizás tienen dificultades, problemas en ingresar ese día. Se les va a considerar un tiempo óptimo para que puedas desarrollar tu examen. No solamente va a estar habilitado un día, sino 2 días, ¿ok? 2 días. ¿Alguna otra duda o consulta? Ninguna. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo, estimados participantes, el día miércoles. Cuídense. Muy buenas noches.